Pero en cualquier caso, escribieron la forma en que aprendieron a leerlo, y eso se convirtió en el texto de la Biblia que tenemos hoy. Incluso antes de los escribas teníamos judíos que eran lectores profesionales, se mencionan en las primeras fuentes judías, y todo lo que harían es memorizar toda la Biblia. La mayoría de los judíos en el mundo islámico fueron expulsados del mundo islámico entre 1947, 1956, 1970, así que esa comunidad ya no existe, pero cuando existieron, ahora hablemos de Yahuwah, y no estoy diciendo que esta sea tu posición, pero he hablado con muchas personas que usan Yahuwah o alguna forma de eso, y dicen Nehemia, es Netanyahu, y luego es Yahunatán, y Yahuhanan, y Yahoshua. Y mi respuesta a eso es, ¿en qué dialecto del hebreo está Yahunatán, Yahoshua, Yahuhanan? Es decir, no hay... Comencemos con esto, no tenemos una máquina del tiempo que podamos volver atrás y escuchar cómo la gente hablaba en el tiempo del rey David Sí. y el tiempo de Moisés. Lo que tenemos son escribas judíos que escribieron... Incluso antes de los escribas teníamos judíos que eran lectores profesionales, se mencionan en las primeras fuentes judías, y todo lo que harían es memorizar toda la Biblia. No necesariamente sabían lo que significaba, pero podrían recitarlo para ti con la pronunciación exacta, y no solo la pronunciación, en cantillación, que no voy a Correcto. intentar hacer cantillación porque no canto, pero tendrían una especie de canto que según algunas teorías representa exactamente la forma en que la gente hablaba en el antiguo Israel. Ok. Si escuchas ruso, tiene una entonación de canto. Ajá. Y cuando nos escuchan Ujú. en inglés, piensan que tenemos el canto a nuestro idioma. Y así algunas personas dicen que la cantillación representa lo que se llama entonación. Es un poco más que entonación. Es una especie de canto que tienes en el lenguaje. Son cosas complicadas. Pero en Correcto. cualquier caso, escribieron la forma en que aprendieron a leerlo. Y eso se convirtió en el texto de la Biblia que tenemos hoy. Escribieron cómo pronunciaban el hebreo, esa es una fuente de información que tenemos. La segunda fuente de información es independiente de que la escriban. Teníamos comunidades judías en todo el mundo, desde Yemen hasta el norte de Rusia y desde Marruecos, que están tan al oeste como se podía llegar, hasta China. Y dejemos fuera a China e India hasta Persia, porque tenemos muy buena documentación sobre cómo los judíos de Persia pronunciaban hebreo, y cómo los judíos de Marruecos pronunciaban hebreo, y cómo los judíos de Yemen pronunciaban hebreo, y cómo los judíos del norte de Rusia pronunciaban hebreo. Si miras a todas esas comunidades judías y dices, está bien, ¿qué tienen en común en su pronunciación de palabras hebreas y nombres hebreos? Bueno, es muy similar a lo que fueron registrados por estos escribas judíos en Tiberíades. No es 100% idéntico, a veces hay pequeñas peculiaridades realmente interesantes que son diferentes. Un ejemplo es la palabra rabino. Si escuchas a los judíos hoy, la mayoría de ellos lo pronunciarán Revi, con un E. Eso es interesante. Y en el Nuevo Testamento tienes Riboni. Así que eso significa que la primera sílaba fue I, Riboni. ¿Por qué es Ok. Riboni y no Reboni? Y podrías pensar, bueno, está en griego y no sabían cómo escribirlo. Y esa es una posibilidad. La segunda pregunta es, ¿cómo pronuncian el griego? Eso tampoco Correcto. es tan simple, eso también cambió con el tiempo. Pero si vas a los judíos de, creo que es Libia, que todos viven en Israel hoy, la gente hizo esto antes de... La mayoría de los judíos en el mundo islámico fueron expulsados del mundo islámico entre 1947, 1956, 1970, así que esa comunidad ya no existe, pero cuando existieron, y sus descendientes hoy en Israel, cuando dicen rabino, no dicen revi, dicen ribi. Y dices, espera, ribi, eso suena muy parecido a riboni. Y riboni sería probablemente algo así como nuestro rabino. Así que tienes ese i. Ahora bien, ¿cómo lo pronuncian en el hebreo de la Biblia? Bueno, la palabra rabino no aparece en el Antiguo Testamento, pero tienes una palabra fin, que significa una palabra similar en arameo y es la palabra rab, que es donde obtenemos rabí, rabino. Por lo tanto, tienes tres vocales posibles diferentes para la primera sílaba, a y e. Y las tres se pueden ver en comunidades judías de todo el mundo que sobrevivieron hasta los tiempos modernos. Y aparentemente están preservando cosas que también vemos en fuentes antiguas. Así que tenemos estos dos tipos diferentes de información. Tenemos lo que fue escrito por estos escribas
Y luego tenemos lo que ha sido preservado por las comunidades judías, y parecen coincidir bastante bien con algunas excepciones. Sí. Y podríamos hablar de esas excepciones si realmente quieres adentrarte en el bosque. Tengo un primo llamado Yehoshua y no se llama Yehoshua porque alguien leyó en la Biblia que existe el nombre Yehoshua. Se llama Yehoshua porque su bisabuelo se llamaba Yehoshua. Y probablemente su bisabuelo se llamaba Yehoshua. Y su bisabuelo se llamaba Yehoshua. Y no es que alguien, como dije, haya leído en este libro que así es como se pronuncia esa palabra. Este era un nombre vivo en las comunidades judías de todo el mundo. Correcto. Y hay numerosos nombres como ese. Lo que te dicen es cómo se pronunciaba el hebreo en un tiempo anterior. Ahora, podría haber cambiado con el tiempo, casi con certeza cambió con el tiempo. Tuve un tipo que dijo, Nehemia, qué tonto eres diciendo que el idioma nunca cambió. Por supuesto que el idioma cambió. Correcto. Lo que estamos tratando de hacer es reconstruir lo mejor que podamos como era en épocas anteriores. Y luego, lo más importante desde mi perspectiva, es ser consistentes. No tengo ningún problema con alguien que pronuncia el nombre Yahuwah, pero luego tienes que ser consistente en el resto del idioma. ¿Cuáles son las reglas allí? Entonces no es Yehohanán, es Yehuhanán. Quiero decir que no hay evidencia de eso de las fuentes hebreas. Está bien, Pero al ¿cierto? menos estás diciendo, esa es la forma del prefijo, Yehuhaná, Yehushua. ¿Tiene sentido eso? Sí, eso sí.